cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende desde la cabeza hasta el borde del manto. La unción del Señor. Es bueno cuando estamos en armonía con el Señor. Qué bueno es movernos, andar en esa sintonía con Dios. Muy, muy bueno. Hace unos días me compartía Paulina un sueño que tuvo. Bueno, tuvo 2 sueños y me compartía uno de ellos y realmente me impresionó mi alma, porque Dios tiene muchas maneras de darnos entendimiento de cómo comunicar su palabra. Él es ingenioso para comunicar su palabra. Qué bueno que ya regresaste, hija. Ven, y quisiera que les impartiera, les compartieras la parte de ese primer sueño que me impresionó tanto, que fue cómo hacerles entender a los niños aquello de la sintonía, ¿sí? Platícales. Hola, buenos días. Se trataba básicamente, bueno, yo le preguntaba a Dios, ¿no? Cómo explicar el hecho de que no se trata de pedirle a Dios cómo queremos o cómo creemos que es necesario que se hagan las cosas, ¿no? Ante una dificultad, ante un deseo que tengamos en nuestro corazón. ¿Cómo explicarles a los niños? Porque siempre se nos ha enseñado que pongamos delante de Él las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Sin embargo, en mi corazón yo entiendo eso, que es el Padre quien sabe qué es lo mejor, ¿no? Y Él es quien guía nuestra oración. Pero yo quería saber de qué manera, como gráfica, explicarlo. Entonces, tuve un sueño fue muy bonito, muy claro. Se veía un director, como si fuera un director de una orquesta sinfónica, por así decirlo. Estaba en un lugar, por decir, como vacío, o sea, no se veía la estructura. Estaba él en medio. Yo sabía que era Dios, él, o sea, representaba a Dios, y traía así el palito, no sé cómo se llama. Los músicos me van a... Pero bueno, traía la, ¿qué? Batuta. Ok, entonces traía la batuta y alrededor de él había, eran como notas musicales, pero estaban iluminadas, tenían luz, tenían colores. Entonces se movían alrededor de él como siguiendo una sinfonía, y él la estaba dirigiendo. Él estaba moviéndose y se veía su rostro complacido, se veía que estaba contento con lo que él estaba escuchando y lo que estaba viendo. Yo ahí entendía, cuando lo vi, que se trataba de Dios dirigiendo lo que él quiere escuchar, ¿no? O sea, es su obra él la estaba dirigiendo. Todos estaban siguiendo esa dirección del Padre y moviéndose en un mismo sentir, o sea, iban todos parejitos, así muy bonito. Pero al mismo tiempo empecé a ver que había otras notas que estaban alrededor de era como un remolino, por así decirlo, ¿no? De notas. Y había otras que estaban alrededor. Estas notas musicales, por así decirlo, que eran creyentes, que querían entrar en esa misma sinfonía, pero no estaban en el mismo tono, ¿sí? De la sinfonía que estaba guiando el director, que era Dios. Entonces ellos querían entrar, pero entonces ellos le pedían al director que los dejara entrar, que cambiara, por así decir, es que yo no sé nada de música, el tiempo, el tono, no sé, ¿verdad? O sea, que de alguna manera adaptara esa sinfonía para que ellos pudieran entrar, porque ellos sentían que ellos necesitaban esa modificación para poder entrar, por así decirlo. Entonces se reunieron alrededor, estaban contemplando, pero ellos querían entrar, no podían disfrutar como los demás, que se veía que estaban así gozándose, ¿no? Con eso. El maestro se daba cuenta que ellos estaban ahí, no se enojaba, él los veía y les decía que entraran, pero al mismo tiempo ignoró de alguna manera, o sea, él nunca cambió su sintonía,
su forma, ¿no? Él siguió, pero él los invitaba, entren, o sea, él los invitaba, entren. Él no dejaba de sonreír y de gozarse con todo lo que estaba sucediendo y les decía a los demás, entren. Y los demás le decían, Dios, es que mira, cámbialo, es que yo necesito que sea más, o sea, más alto, más bajo, yo no sé nada de música, pero le pedían que hiciera una modificación, ¿no? Y él o sea, él no lo hacía, él nada más seguía con eso, ¿no? Y de alguna manera yo lo entendí en el sentido de que la oración del Padre es esa sinfonía que él estaba guiando ahí. Todos los que estuvieran atentos al Padre iban a poder escuchar su voz para saber qué pedir y entrar en ese mover de Dios, saber para dónde, cómo, ¿no? Fluir. Y los que no estuvieran atentos a Dios y únicamente pidieran y pidieran, pues iban a estar ahí como espectadores de alguna manera, queriendo ser parte, pero no iban a poder disfrutar de tocar a su ritmo, ser parte, ¿no? De su sinfonía. Entonces, y aparte que él se agradaba de escuchar su sinfonía, su obra, ¿sí? Lo que él estaba ahí haciendo. Qué manera tan poética de plantearlo el Señor. ¿Cómo hacernos entender o cómo llevar a los niños a entender que nosotros necesitamos fluir en la sintonía de Dios y no querer irrumpir en una sintonía con una sintonía diferente? Un desacorde, tener una nota donde no va. Le digo porque conozco un poquito de música y sé que si la melodía lleva una escala en un nivel y tú pones una escala diferente, vas a desarmonizar todo. Caminar en la armonía de Dios es caminar en su criterio y en su pensamiento, porque el que dirige es el Señor, el que dirige su sinfonía es el Señor. Nosotros somos esas notas musicales para Él, pero si queremos irrumpir en el fluir de su sintonía, Él no se va a molestar con nosotros, pero no va a interrumpir su movimiento para acomodarse a nosotros. Por eso es que Él persevera con nosotros para acomodarnos Él a nosotros, para hacernos entender, para que fluyamos en el mismo sentir de Dios todos. Para eso lo que va haciendo es transformando, va renovando con su palabra y su perseverancia nuestra manera de pensar. Porque tenemos una influencia en nuestra manera de pensar que hemos adquirido, la adquirimos de nuestros padres, la hemos traído por generaciones. Y es necesario que se rompa ese esquema para que pueda fluir solamente la armonía de Dios en nosotros. Y nosotros nos movamos en sintonía con Él, dirigidos por Él. Así que la oración eficaz del Dios justo es la que opera. Y qué importante que nosotros podamos comprobar eso, que podamos fluir con ello, ¿verdad? Esta mañana quisiera que nuestra reflexión fuera acerca de algo que creo es tan importante. El Señor me ha estado ministrando sobre esto, porque desde que yo tengo memoria, todos crecimos y nacimos dentro de un ámbito donde hay niveles de jerarquía y de autoridad. Conocemos las jerarquías desde el hogar. Ahí nos criaron en una jerarquía. Entendemos que en la jerarquía hay niveles de autoridad. En la casa la autoridad era mi mamá, aunque mi papá pegara de grito. Y se decía que él era la cabeza, pero bailaba al son que le tocaban, ¿verdad? Y hacía como él pensaba. Era frustrante. Mi mamá siempre fue una mujer de temple, de un temperamento fuerte, y mi papá era un hombre muy emotivo, muy emocional, y se frustraba mucho, muy rápido. Entonces no era una buena situación la que experimentamos en el hogar. Mi mamá decía cómo se iban a hacer las cosas
y querían negociarlo y querían llegar a un punto medio, pero yo no recuerdo haber encontrado o visto el testimonio de encontrar ese equilibrio. Pero entiendo los niveles de jerarquía y los niveles de autoridad, porque el mundo me los ha enseñado. Como les digo, lo empecé a ver desde casa. En casa, fui criado en casa de mi abuela, porque me dejaron con ella desde que yo era un niño. Desde que nací en la casa de la abuela y mis padres se fueron y me dejaron ahí para que sirviera de consuelo a mi abuela que quedó viuda muy joven, ¿verdad? Entonces ella se refugió en el nieto y fue el nieto consentido de la abuela. Yo sé que eso le provoca envidia a mis otros hermanos, pero ni modo. No creo que esa es la mejor manera de ser criado. Creo que el modelo de Dios es donde tiene una figura paterna y una figura materna, ¿verdad? Pero bueno, eso es la suerte que me tocó a mí. Y en casa la abuela era una mujer muy firme, de un carácter muy firme, muy severa. Mis otros hermanos pueden dar testimonio de eso, muy severa. Conmigo era un dulce. Yo tengo puras memorias dulces de mi abuela. Pero mis hermanos me platican de los más grandes, porque nos tuvieron, decía mi mamá, por parvadas. Primero 3 y luego después de unos años vinieron otros 3 y luego al último un pilón. Sí. El asunto es que en cuestión de autoridad, cuando conocí a Cristo, o más bien fui conocido por Él, ¿verdad? Porque Él me atrajo hacia Él. Esa figura de la figura de jerarquía y autoridad estaba grabada en mí. Y yo, dentro del seno de la iglesia, me empezaron a enseñar acerca de las mismos tipos de jerarquías. Pero el Espíritu Santo jamás me dio testimonio de que en el reino de los cielos existieran jerarquías. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan como uno. Y honra uno y honra al otro, o sea, un solo Dios, pero 3 personas que habitan en perfecta relación, sin ningún nivel de jerarquía. Así que me costó trabajo digerir la doctrina acerca de la jerarquía y la autoridad. No que no reconozca la autoridad, porque Dios se ha manifestado a mí como la suprema autoridad siempre, pero una relación con Dios en un nivel de jerarquías no es la apropiada. Y Dios me muestra y me ha mostrado siempre que la autoridad de Él no es de la manera como me la enseñaron los hombres. Me muestra la autoridad con una actitud de servicio y de entrega. Entonces yo quisiera tocar el punto sobre la autoridad en esta mañana, y que cada uno pudiéramos ir corroborando qué tipo de influencia es la que manejamos, porque según los criterios que tengamos es la manera como reconocemos la autoridad o no. Primero que nada les voy a dar una definición etimológica de lo que es autoridad, y tal vez esto contraste un poco con lo que usted considera que es la definición de autoridad, pero se la voy a dar, es la etimología. La palabra autoridad, la etimología de la palabra autoridad proviene del latín. Nuestra traducción que nosotros tenemos el día de hoy, la tenemos por el latín. Lo que tú conoces en español como autoridad y el significado que tiene, lo tienes del latín. Así que viene de la palabra autoritas, que se deriva a su vez de la palabra autor, cuya raíz, fíjese, así en esta forma, yendo hasta la mera médula, la palabra cuya raíz es augere, que significa aumentar, promover, hacer progresar. Ese es el significado etimológico de la palabra autoridad. Aumentar, promover y hacer progresar. Definitivamente, entonces, autoridad es una cualidad creadora de ser
así como de progreso. Se lo repito otra vez. Significa aumentar, promover, hacer progresar. Etimológicamente significa entonces cualidad creadora de ser, así como de progreso. Eso es autoridad. Claro que muy diferente a la interpretación que yo tenía por el modelo que se me había planteado. Autoridad es el que ordena y el que manda. Esa es la definición que yo entendía. O sea que ¿quién era mi figura de autoridad? Pues entonces ya había, en la jerarquía era una persona. Pero en esencia la autoridad entendemos que es solamente Dios. Y la Biblia nos trae esa comprensión y entendimiento. Vaya conmigo ahora al capítulo 13 de la carta a los Romanos. Antes de ir al 13, vamos a leer en el 12, en esta misma carta. Fíjense, venimos a Cristo y traemos todo un bagaje. Venimos cargando con ese bagaje. ¿Usted sabe lo que significa la palabra bagaje? Todo es un equipaje militar. O sea, traemos todos los recursos con los que defendemos nuestras posturas. Sé el significado porque me pareció en su momento muy significativo el hecho de que, si recuerda en la carta de Samuel, cuando el pueblo le exigió a Dios que pusiera un rey sobre ellos para que gobernara sobre de ellos, igual que el resto de las naciones. Y Samuel, que fue el último de los jueces de Israel, dijo, se disgustó, se molestó, pero Dios le dijo, olvídalo, le dijo Dios, déjalo, no te han desechado a ti sino a mí, para que no gobiernes sobre ellos. O sea, el pueblo que Dios había escogido para a través de ese pueblo manifestarse y manifestar su gloria, decidió rechazar la forma de gobierno de Dios y quiso un sistema de gobierno igual que el resto de las naciones del pueblo. Dios le dijo que era Saúl, y todas las señales que Dios le dio a Samuel se cumplieron en Saúl. Y Samuel le dijo por consejo de Dios cuándo tenía que estar ahí para el día de la ungida como rey. Y cuando llegó la hora de ese momento de ungirlo como rey, no aparecía por ningún lado Saúl. No lo encontraban. Y Samuel estaba esperando para el momento de la ceremonia de unción como rey a Saúl. Y dice la Biblia, ahí en la carta de Samuel, que estaba escondido en el bagaje. Así es la traducción que yo leí de la Biblia, el bagaje. Y me impresionó, me llamó la atención la palabra bagaje. Entonces fui a investigar su significado y significa equipaje militar. Dije, wow, equipaje militar quiere decir que él traía sus propios recursos y en ellos estaba resguardando. No estaba listo para asumir lo que Dios, lo que el pueblo había pedido que él hiciera. Pero fueron y lo trajeron y lo ungieron como rey. Su reinado fue muy turbulento, muy difícil. Siempre sufrió mucho este hombre y persiguió a David y bueno, hizo muchas cosas. Sin embargo, nos encontramos que nosotros también traemos un bagaje. Cuando venimos a Cristo y nos llena con su Espíritu Santo, traemos un bagaje aquí en nuestra mente. Y luego, en el camino con el Señor, tantas doctrinas torcidas que están ahí, que nos enseñan que hay una jerarquía en la iglesia, y que hay uno mayor y otro menor, y que va por escalas. Sin la comunión con el Espíritu Santo, a veces andamos por esos caminos y causan una influencia sobre nosotros muy fuerte. Pero en la iglesia Dios no estableció para que hubiera jerarquías. Dios estableció para establecer Él su gobierno como Él la única y soberana autoridad. Claro, mientras el hombre no se acople a ello, va a batallar, se le va a hacer difícil. Entonces, la recomendación que nos da aquí el capítulo 12 dice: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, exponte delante de Dios y no dejes que tu manera de razonar las cosas sea la que gobierne. No, dice, no te conformes a lo que has aprendido en este mundo. No te conformes a este siglo. No te conformes a lo que tú ya traes. No quieras cristianizar o espiritualizar esos criterios que tú traes. No. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es necesaria una renovación total de lo que nosotros pensamos que es y cómo es, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En principio nos dice que es necesario que renunciemos a todo tipo de criterios que tengamos acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que el mundo, qué es lo que la iglesia nos ha enseñado acerca del reino de Dios? Deséchalo. Necesita el reino de Dios, el reino de los cielos, ser el único que te instruya. No los hombres, sino el reino mismo. Por eso Él hizo descender su reino a nuestros corazones, para enseñarnos. Si recuerdan la escritura, el apóstol Juan dice, y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Eso lo dice en su primer carta. La misma unción es la que nos debe de enseñar. Pero estar atentos a la unción es otra cosa en la que a veces no nos hemos ejercitado lo suficiente. Estar atentos a su consejo solamente es algo en la que no nos ejercitamos. Escuchamos a veces voces que se oyen de aquí o de allá y hay factores que vienen a tratar de influenciarnos, obviamente, pero sobre todo escuchar a la unción es necesario e imprescindible para crecer no solamente sanos, sino para ser vehículos sanos y que lo que se transmita a través de nosotros no lleve infección de criterios humanos. Porque a veces va salpicada la doctrina de Dios con criterios humanos y le queremos agregar o le ponemos para justificar las cosas que creemos, porque nos hemos alimentado de cosas que no son de Dios. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea, ¿dónde queda la jerarquía aquí? En el nivel de jerarquía hay unos que son más que otros. Así que nadie es más que nadie. La jerarquía no es diseño de Dios, es un diseño de los hombres, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cómo debemos de pensar acerca de nosotros? Pues nada más conforme al consejo de la fe. Y esa medida nos repartió el Señor a cada uno. Si el concepto que tienes de ti está sustentado en lo que los hombres dicen que tú eres, pues andas muy perdido. Pero si tu concepto de ti mismo es conforme a la fe, o sea, es conforme a Jesucristo, entonces va a haber equilibrio, va a haber equidad. No vas a tener ni un alto concepto ni un bajo concepto. Vas a pensar de ti con cordura, con mesura. Conforme Dios piensa, lo mismo que Dios piensa de ti. Dios no piensa de ti como que eres superior a nadie, o te dio más a ti, o me dio más a mí que a ti. A todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No, hay miembros que están, ¿verdad?, en el cuerpo. Dios los puso para ayudar a los otros miembros en su desarrollo, porque vamos creciendo todos como un cuerpo. Pero ¿cuál miembro de tu cuerpo, simplemente en la cuestión física, cuál miembro de tu cuerpo es superior? ¿Cuál tiene más importancia para ti?
¿O cuál tiene menos importancia para ti? ¿Cuál estarías dispuesto a sacrificar? Todo tu cuerpo para ti es importante, ¿verdad? ¿No? Dices, ay, es que este dedito, pues como quiera me puedo. Claro, ¿podrías caminar sin él? Sí, seguro que sí, pero ¿cómo te va a hacer falta? Todos somos importantes en el mismo cuerpo. Este dedo no es inferior que este, o no es inferior que mi pierna, o sea, no es inferior que ningún otro miembro del cuerpo. Es tan importante, por eso me lo dio Dios. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos. O a lo mejor este dedo tiene más autoridad que este. ¿Verdad que no? Con la mano completa podemos bendecir al Señor. Con la mano completa podemos bendecir a nuestro hermano. O sea, no hay más autoridad. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. No hables lo que no sea por la fe. ¿Okay? Y si es profecía, pues es el don de hablar de parte de Dios. ¿A cuál de los miembros del cuerpo de Cristo tienen exclusividad para hablar de parte de Dios? No tenemos como miembros del cuerpo de Cristo todos, fuimos llamados en un mismo cuerpo. Ahora, lo planteé de esta manera para decir que no hay excepción. El Espíritu habla a través de cada uno de sus hijos. Habla a través de cada uno de nosotros, pero los planteamientos que quiere exponer son los que provienen de Él. No busquemos ser notas que creemos que sonamos muy bien y queramos venderle nuestra sintonía a Dios, porque Él no va a interrumpir su sintonía, conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza, igual, conforme a la medida de la fe. El que exhorta, en la exhortación, porque hay ocasiones donde el cuerpo se hace distraído o se distrae y dentro del mismo cuerpo el Señor dice, hey, despiértate, ven, no vas mal, por ahí no es. Llama nuestra atención, no porque seamos superiores o inferiores, sino porque es necesaria la exhortación, es necesaria la corrección, es necesario el castigo. Sí, el castigo que Dios aplica a sus hijos siempre produce resultados fructíferos. Nunca daña al miembro, siempre lo ayuda y lo restaura y lo ubica. El castigo del Señor, dice, purifica. Así que no tengamos temor del castigo del Señor, ni de su corrección nos cansemos. ¿Por qué? Porque vamos caminando y vamos aprendiendo y nos va llevando el Señor de gloria en gloria, ¿verdad? Porque su deseo es que todos lleguemos a la misma estatura, me refiero en entendimiento. Yo sé que ya no voy a crecer más. De hecho estoy bajando, ¿verdad? Yo no sé, llegó un momento cúspide donde llegué a medir 5 pies, 11 pulgadas. Y lo sé porque estaba muy preocupado con lo que crecía, jugaba basquetbol y pesaba 160 libras, hace como 100 libras menos, ¿verdad? No peso 260. Pero estaba muy interesado en mi crecimiento natural, porque quería competir, quería elevarme, quería llegar y poner la bola ahí en el aro y todo eso. Esa era mi preocupación por mi crecimiento en esos días. Pero lo que el Señor está buscando es mi crecimiento en entendimiento de Él, para que cuando hable con mis hermanos, lo único que provenga de dentro de mí es la sabiduría de Dios, lo que Él está exponiendo. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, todo esto lo hace el mismo Espíritu y todos los miembros, pues. Todos somos llamados porque Él es el que hace todas las cosas en todos. Así que no tenemos llamados exclusivos, ni tenemos un llamado de mayor envergadura unos que otros. Todos somos llamados por el mismo Señor. ¿Para qué? Para Él hacer todas las cosas. Es evidente que no todos pueden hacer todas las cosas aún, pero su propósito es que todos, a través de todos, puedan hacer todas las cosas. Cuando uno es niño, piensa como niño, ¿verdad?
habla como niño, juega como niño. Pero no podemos quedarnos en esa etapa de nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos madurar. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Muy bien. Ahora vamos a dar un salto al siguiente capítulo, el capítulo 13. Entendiendo que todo lo que Dios habla es espiritual, porque su palabra es espiritual. ¿Ok? No está echando mano de lo terrenal para instruirnos a nosotros. Está siempre dependiendo totalmente en su palabra, que no tiene ni principio ni fin, es eterna. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Si recuerda la carta a los Filipenses, dice, ninguno tenga un concepto de sí, o Romanos, mayor que el que debe de tener. Y luego dice Filipenses, no mirando a los demás, sino mirando a los demás como superiores a él mismo. O sea, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Con respeto? El enfoque ahí es acerca de cómo debemos de respetarnos. Porque si eso le aplica nada más a los de estatura pequeña, para que miren a los demás como superiores, como él mismo. O sea, que uno que tiene un más grande entendimiento de la palabra de Dios es superior a otro que tiene un menor entendimiento. No lo es. Pero dice, trátalo así. Se refiere a la manera respetuosa de tratarnos unos a otros. Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿De quién es la autoridad? Solo de Dios. No hay autoridad más que de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, aquí es sinónimo de Dios. A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ok, está citando autoridades superiores. Ok, ¿qué fue lo que Él trajo a nosotros? ¿Qué es lo que descendió a tu corazón? Vamos a entender autoridades en el contexto espiritual y no terrenal, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y si es de Dios, es espiritual. No tiene otro fundamento la autoridad. Es totalmente espiritual porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de los cielos, de la tierra. Él produjo todo simplemente, sencillamente, con su palabra. Entonces, ¿hay alguna otra autoridad mayor que Él? No la hay. Pero cita autoridades superiores. Muy bien. ¿Qué hizo descender a nuestro corazón? Su presencia, el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que prometió enviar? Pues prometió enviar su espíritu, ¿verdad? No los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Espíritu Santo, ese consolador que va a estar con ustedes todos los días. Ok. Ahí está la autoridad, porque la autoridad surge de Dios, Él es la fuente de la autoridad. Entonces envía al Espíritu Santo para morar en nosotros. ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha impuesto algún tipo de sanción? ¿O te ha obligado a hacer su voluntad? Te ha dicho, aquí yo doy las órdenes y tú tienes que obedecer. Te ha aplicado la autoridad de tal manera que te la impone, te subyuga, te obliga para que tú obedezcas su voluntad. Pero Él es la fuente de toda autoridad. ¿Qué herramientas usa? ¿O qué herramientas emplea el Señor para convencerte? Porque Él es el que produce en ti el querer. O sea que tú empiezas a querer aquello, se te convence. Dime la autoridad de Dios, ¿cómo la aplica? ¿Cómo te convence? ¿Qué herramienta o qué emplea para convencerte? Solamente con el amor. Te convence de lo que es mejor para ti mismo. Y te saca del error de querer lo que tú quieres. Y de buscar lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Porque eso te hace daño. Pero no te impone, sino que te convence, produce en ti el querer
para luego también produce en ti, ¿qué cosa? Obediencia, como el hacer. Entonces el Espíritu es una autoridad superior a ti. ¿Por qué a ti? Porque Él sí entiende los pensamientos plenamente de Dios y tú no. Superior en entendimiento es el Espíritu de Dios. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de esto, que Dios, aunque es una autoridad superior, a ti te mira como hijo. Eres hijo de Dios. O sea, el Padre no se siente o no se conduce como si fuera superior a ti. Te trata como a hijo. Se relaciona contigo humildemente hasta que te convence. Tú puedes ser muy apático a Él. Tú puedes ser obstinado, cerrado, pero no te abandona. Y te muestra que te necesita. Te hace sentir necesitado por Él. Así como cuando tuvimos a nuestros hijos. Decir que Dios no nos necesita es como decir que no había ese sentir de necesidad cuando tuvimos a nuestros hijos. Es un vínculo. Si nos creó es porque le éramos necesarios. Dios no crea cosas innecesarias. Se relaciona contigo como padre y como madre. Y te hace sentir que Él te necesita y persevera buscándote. Esa actitud de Dios es la que te convence. No se para como un gendarme o como un general y te dice, pues vas a hacer esto o te doy cuello o al calabozo. Bien lo puedes ignorar y Él persevera ahí contigo. O sea que el Espíritu es una autoridad superior. ¿Por qué? Porque la autoridad no se refleja en la manera como forzamos las cosas, sino en la obra que hace. Por eso la autoridad es una cualidad creadora de ser. Produce en nosotros el querer, así como de progreso, nos lleva a madurar. El Espíritu es una autoridad superior. La palabra, porque siempre nos habla su palabra, su intención, es una autoridad superior, porque no son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Nuestra manera de hacer las cosas o nuestros caminos no son más altos que los nuestros. En ese sentido, superior, o sea que su inteligencia es superior a la nuestra. Pero ¿qué les parece? El Señor dice, mi inteligencia y mi sabiduría es superior a la tuya. Pero ven para acá, mi hijo, yo te quiero instruir y te quiero llenar de ella, para que tú crezcas en el conocimiento mío y me entiendas. Porque yo sí te entiendo a ti, pero yo quiero que tú me entiendas a mí. En una relación de armonía con nuestro papá. Por eso el Espíritu y la palabra son autoridades superiores. Ahora, no son solo palabras las de Dios, es poder, son hechos. O nos prometió redención en Cristo Jesús y dijo, ok muchachos, échale ganas y ahí los guachos después. No cumplió lo que... No hay un testimonio vivo de Cristo. No actuó Él sobre lo que dijo que iba a hacer. Hay un testimonio. Sin testimonio, la fe sin obras es muerta. Entonces, actuó sobre el mismo, hizo lo que Él dijo que iba a hacer. El testimonio es una autoridad superior. No podemos negarlo. Si lo negáramos seríamos necios. No nos dejó sin testimonio. Ahora, ayer platicaba con una amiga un poquito mayor que yo, que conozco de hace ya casi 40 años. Y me decía, me citaba cosas que en algún momento hice. No, pero es que tú todavía haces eso. No, mija, acuérdate, ya ando pegándole a los 70 años. Y se acordó, me dijo, pues soy mayor que tú 7 años, me dijo. Tienes 77. Y yo ya le ando pegando a los 70 años. Ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Ahora me cuido un poco más en ese sentido. Ya no hago muchas cosas que hacía antes.
Cuando ella me conoció, yo hacía muchas cosas. Iba de aquí para allá, construía, sí, usaba mis manos, hacía muchas cosas. Pero me decía acerca de cómo con el caminar, en el caminar de los años, el Señor la ha sentado de tal manera que ahora comprende mejor y se goza de la obra que Dios hace. Pero en algún momento, que cuando éramos más jóvenes, éramos más arrebatados y no seguíamos muchas veces la dirección del Espíritu de Dios. Íbamos por el impulso, no nos sometíamos a la autoridad superior. Obrábamos más por temperamento que por dirección y que por escuchar. Entonces, el testimonio, hay evidencia, el testimonio de Dios está ahí, así también debe de estar. Si nosotros reconocemos esa autoridad, pues no va a quedar solamente en palabras. Lo que digo, lo hago. No solamente hablo de ello, para que se manifieste la autoridad tiene que haber testimonio, ¿no? Sin el testimonio, ¿cuál autoridad tuviera Jesús? Si no hubiera ido a la cruz, ¿qué autoridad se hubiera manifestado en él? Porque él solamente fue un recipiente, él obedeció en todo. Pero se mostró en todo momento la autoridad. Todo lo que hizo, Dios dio testimonio de él. ¿Cuándo lo vemos dando órdenes? Nunca argumentó con nadie. En sus días había corrientes muy fuertes dentro de la estructura social de Israel y de Roma, porque estaba una conjugación de los dos gobiernos ahí. Estaba el gobierno judío con sus leyes, en las cuales se habían centrado solamente en la letra, y estaba también la estructura de gobierno romano. Tenían todo eso en un paquete. Y Jesús llega en ese momento, en su manifestación, en el grupo donde él estaba, o en el grupo en el que nació, y el equipo que conformó con él. ¿Recuerdan a uno llamado Simón el Celote? Okay. Esa corriente de los celotes era una corriente política que peleaba en contra del régimen de Roma. Los celotes eran un grupo activo que se movía en sus días. Estos hombres combatían al gobierno romano, fueron los que promovieron la primera insurrección de la primera guerra entre los judíos y los Judea contra Roma, contra el sistema romano. Estos hombres lo que hacían era trataban de hacer insurrecciones, pues eran acusados de sedición. Una sedición es cuando organizas a un grupo de personas para tratar de sabotear o echar fuera a un gobierno. Entonces estos eran judíos, y estos eran gente que siempre estaba combatiendo, y también le hacían guerra a los fariseos porque los acusaban de amar el dinero. Tenían sus inclinaciones, muchos de ellos, que estaban ahí por profitar. Pero dentro del grupo de Jesús, de los discípulos y después llamados apóstoles, tenía algunas corrientes de estas. Pero Jesús mismo nunca les permitió operar de esa manera. Jamás les permitió, aunque lo acusaron de hacer sedición a Jesús. Dice, voy a volver al capítulo 13, verso 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Aquí entiendan magistrados aquellos que están dentro del seno del cuerpo de Cristo. ¿O qué hace un magistrado sino presidir entre sus hermanos? ¿Qué hace una persona que está coordinando o dirigiendo de parte de Dios a un grupo, a una congregación? Al estar ahí tiene que necesita la sabiduría de Dios para llevar
que camine bien, pues. ¿Recuerdan el consejo de Pablo a Timoteo? Le dice, como te dejé en Éfeso para que corrigieras lo deficiente. Pues Timoteo era considerado un obispo, un magistrado, alguien que estaba ahí, pero no para infundir temor, sino ¿para qué? Para corregir lo que estuviese deficiente. Ahora, si esto lo entendemos en el contexto de lo terrenal, pues ¿cuáles son nuestros magistrados el día de hoy? Pues el sistema de gobierno. Pero Jesús no está refiriéndose al sistema de gobierno terrenal. Se está refiriendo al gobierno de Él, al gobierno divino, aquel gobierno que rechazaron cuando decidieron adoptar el gobierno humano como su base. Ese gobierno nosotros lo conocemos, ¿verdad? Ahora, Jesús jamás nos envió a tratar de echar fuera ese gobierno. Nunca trató de echar fuera ese gobierno. Lo que hizo Jesús fue manifestar todo el carisma del Padre y plantearse y ponerse Él como un camino para llevarnos directamente a relacionarnos con nuestro Padre. Porque sin Él, ¿qué podemos hacer? Más que seguir los modelos que el mundo nos está dando. La autoridad es Dios. Y si escuchamos a otra fuente de autoridad que no sea Dios, estamos sucumbiendo ante las tentaciones de lo terrenal. En ningún momento vemos a Jesús haciéndole guerra al sistema romano, ni tampoco haciéndole guerra al gobierno judío. Pero sus planteamientos, sus criterios, al exponerlos, rebotaban con los criterios que ya estaban preestablecidos. Pero no es que él estuviera buscando hacer pelea en contra de ellos. Simplemente es que cuando hay una nota fuera de tono, se va a oír. Y es imposible que cuando se expresen los pensamientos de Dios, el mundo no se sienta afectado. Pero ¿cómo respondemos nosotros? ¿Sonamos conforme a la melodía o a la armonía del mundo? ¿O sonamos conforme a la sintonía y a la armonía de Dios? Porque lo de Dios sí es una sintonía. Y por la expresión de la manera como Dios le manifestó a Pau, ¿verdad?, en el sueño, el que estaba dirigiendo la orquesta no se miraba que estaba disgustado con ninguna de las notas que estaban fuera de sintonía. Las invitaba a entrar, pero no iba a cambiar su sintonía por adaptarse, ¿verdad?, su sintonía a lo que la nota quiere tocar. A mí se me hizo tan claro de cómo nosotros acarreamos cosas que están más en sintonía con el gobierno humano que con el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el único gobierno que nos ofrece paz y seguridad. Es el único. Fíjese cómo dice Isaías en el capítulo 32. Voy a leer a partir del verso 15 del capítulo 32. Dice: hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto. Tenemos excelentes noticias. Ese Espíritu ya fue derramado sobre nosotros. Dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz. Es el único sistema de gobierno que nos asegura esto. Los sistemas de gobierno humano no nos aseguran más que tragedia
nos aseguran que va a haber disparidad, nos aseguran que va a haber enfermedad, nos dan todas las noticias de todo lo malo que viene. Solamente el reino de los cielos encontramos paz, justicia, tranquilidad, quietud. Solamente en ese reino. Y ese reino habita en nuestros corazones hoy. Y no estamos rebelándonos en contra ni armando una sedición en contra del gobierno humano. Jesús tampoco lo hizo. Jamás Jesús argumentó en contra de los sistemas humanos. Vino a hacer un planteamiento a nosotros y a proveernos de lo necesario para que andemos en ese camino. Él mismo se ofreció y dijo: yo soy el camino. Si tú caminas conmigo y caminas a través de mí, vas a tener siempre justicia, paz y seguridad. Aunque en el mundo haya aflicción, el Señor nos dice: date quieto, mijo, yo ya vencí el mundo. Date sosiego, diría mi abuelo. Date tranquilo, porque el que me oye habita tranquilamente, sin temor de mal. Ahora, mi amiga me decía acerca de, compartía con ella algunos criterios, y ella me decía que qué importante es la palabra. Le digo: fíjate que la palabra de Dios es una autoridad, es la autoridad, pero es una de las que cita como autoridades, porque la palabra sin la acción no es más que sonidos. Ahora, no me guío solamente, le digo, por lo que he aprendido, porque uno aprende muchas cosas, ¿verdad? Y te memorizas muchas cosas, ¿verdad? Y ¿cómo sabía la maestra que tú estabas recitando algo de memoria pero no entendías ni jota de lo que estabas hablando? ¿Te pasa, hija, eso? Cuando ves a los niños que se lo aprenden de memoria, a ver, ahora explícamelo. Ay, están perdidos. Porque no pueden dar razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es de memoria. Le digo: ¿sabes qué? Me he encontrado con que no sigo lo que he aprendido, sigo la inspiración del Espíritu según me da que hablar. Y siento la inspiración. Eso no lo puede reemplazar ninguna cosa que yo me haya memorizado, ¿verdad? Ninguna cosa que yo haya aprendido. Porque donde esté el Espíritu Santo me insta, me motiva, me trae recursos, me deja claras las cosas. Qué lindo que el Señor así opera con nosotros, ¿no? ¿Qué te dijo tu amigo el otro día? ¿Qué te dijo Martín el otro día, tu amigo, que le trajiste una respuesta ahí inmediata que tu hijo vino del cielo? ¿No? Ok. Pues no, tampoco lo conozco a tu amigo, solamente. Pero tú estabas compartiéndome, porque a veces me ha compartido sueños. Y ahora Paulina ya me comparte también los sueños que tiene. Yo les digo: gloria a Dios, estamos entrando al otro nivel. En un principio digo: los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Y hay más. Pero se está hablando de los ancianos, está hablando de aquellos que han madurado en la fe, ¿verdad? Porque pueden ver con claridad. Pero no siempre nos trae la palabra, el recurso en el momento adecuado. Había un deseo de poder comunicar. Ese deseo proviene de Dios. Quiero comunicarles a los niños que entiendan que no necesitamos estar tratando de convencer a Dios con nuestras oraciones, sino que necesitamos fluir. Y qué padre, qué manera tan hermosa. Yo estaba oyéndolo y estaba viendo las notas así girar y dar vueltas alrededor del Señor. Y me miraba ahí, me miraba como una de esas notas. Pero eran miles de notas que giraban y sonábamos en armonía. Y también me doy cuenta de las notas que están por fuera tratando de querer entrar al juego, quieren ser parte de la sintonía, pero quieren tocar su nota. No. Paz y seguridad aquí hay. En la armonía de Dios siempre vamos a encontrar eso. Vaya ahora, por favor, al Evangelio de San Lucas, al capítulo 19. Queda claro entonces que las autoridades superiores son el Espíritu, la palabra, el testimonio y la fe. Esa es la autoridad. ¿Quién te dirige a ti? La fe. Por fe ando. ¿Cómo estás? Me preguntan. Creyendo.
Para mí la autoridad superior es la fe. La fe me mantiene en reposo, porque la obra del Señor es justicia, y la labor de la justicia es paz y tranquilidad. Es mi autoridad. El Espíritu me guía, la palabra me instruye, el testimonio es la evidencia, y la fe aquí me alimenta, vivo por ella. Mas el justo por la fe vivirá. Esas son las autoridades superiores. Superiores, ¿por qué? Porque son mayores en entendimiento que yo. Pero el Señor me dice, tú y yo somos uno. Y mi papá me dice, yo te necesito, te amo, por eso te hice, quiero estar contigo. No se relaciona como un jefe o como un general, sino como mi papá. Así trata con nosotros, y me hace sentir parte de Él, y me hace sentir necesario. Entonces, si lo vemos de una manera diferente, esos textos que leímos, pues nomás va a ser palabras. Pero si vivimos la experiencia esta, pues entonces entendemos que esas son mis autoridades superiores. Puedes entender y creer que tú puedes relacionarte con Dios, estar en su presencia sin ningún sentimiento de inferioridad. ¿Te sientes inferior a Dios? No es correcto. Dios es tu papá. Tú no eres inferior a Dios, Él te hizo igual a Él. ¿Qué huele? ¿Ah? No te sientas inferior, es tu papá. No debe existir ningún sentimiento de inferioridad en tu relación con tu padre. Al contrario, me siento con tanta confianza y seguridad, me siento seguro con Él. No porque he aprendido mucho de Él. A mí no me gusta hablar de Él. Me gusta que Él hable. Me disfruto cuando Él habla y me inspira. Eso es lo que disfruto. Si no, pues les voy a contar historias de mi abuelito. ¿Sí? Es como platicarles las historias de lo que hemos vivido. Yo les puedo platicar cosas de muchos amigos míos. Hoy en la mañana abrí un libro que tenía ahí, que me dedicó un amigo mío, se llama Juan Isaías, y me puso una dedicatoria muy, muy suave, y me puso un texto ahí que anoté, porque se los voy a compartir a mis hermanos hoy. Algo que él puso ahí en su dedicatoria, me escribió el libro. Pero antes vamos a leer esto. Capítulo 19, Lucas, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y Jesús, pues, era rico en entendimiento del Padre, ¿verdad? Era superior en entendimiento. El otro era chaparrito, pero era su hermano. Era su hermano. Y lo vio al chaparrito trepado en el árbol. ¿Y qué le dijo? Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, volteó para arriba y vio, seguro que lo vio cuando corrió. Chaparrito y todo, pero no se le escapó, dijo. Y le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa para comer. A tu casa. El Señor, ¿verdad?, de todos nosotros, el Padre de todos nosotros, le dijo a Zaqueo: bájate, mijo, voy a ir a tu casa a comer. Porque eso fue, y le hicieron una comida bien padre ahí, ¿verdad? Así es la relación de Jesús con nosotros. Ahora vaya por favor al libro de Juan, al capítulo 19. Fíjese, este principio es tan importante que lo entendamos. Y no solo que lo entendamos aquí, sino que nuestro corazón lo acapare, nuestro corazón lo absorba, porque en esto nos vamos a mover, y así nos vamos a mover. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. ¿Por qué estaba ahí con Pilato? Pues porque Caifás no lo quiso, no habló nada con Caifás, Jesús. Caifás estaba allá, era el sumo sacerdote, no habló nada con él,
pues se lo envió a Pilatos. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. De un sistema de gobierno a otro sistema de gobierno. Cuando el sistema de gobierno religioso de Israel le llamó para confrontarle, no dijo nada. Cuando lo llamaron acá y lo trajeron con el sistema de gobierno romano, lo traían maltratándolo y avergonzándolo, dice. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. El sistema de gobierno romano no le encontraba delito, pero lo estaban acusando de delito y lo estaban tratando como malhechor. ¿Se merecía eso? Desde luego que no se lo merecía. Era injusto totalmente. Y salió Jesús llevado la corona de espinas y el manto de púrpura. Imagínense lo que hicieron con él, una burla y escarnio. Y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Ustedes háganlo, usen su sistema de gobierno que tienen, sus leyes. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Fíjense más, porque dijo que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ya su mujer, eso lo relata el otro evangelio, el evangelio de Lucas, su mujer le dijo: no hagas nada en contra de ese justo, yo he tenido sueños acerca de él. Así que le dijeron esto y más miedo le dio a Pilato, menos quería crucificarlo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: pues, ¿cómo te odian, mano? ¿Ah? ¿De dónde eres tú, pues? Mas Jesús no le dio respuesta. O sea, Jesús no se sometió a ningún orden humano o gobierno. Tampoco trató de arrojar fuera esos gobiernos. Él se condujo conforme el Padre le dijo. Él hizo nada más la voluntad del Padre. No estaba combatiendo en contra del sistema religioso de Israel, no estaba combatiendo en contra del sistema de gobierno de Roma. No le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Porque él se sentía superior. Él era un gobernante y según él tenía autoridad, que le había inferido el representar al gobierno romano ahí en esa provincia. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjese la respuesta de Jesús. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Jesús entendía esto perfectamente. Para Jesús, Pilato representaba la autoridad, pero para Israel, los romanos representaban la autoridad. Aunque la odiaran, reconocían porque tenían temor. La imposición de ese gobierno la aceptaban, aunque tenían fracciones de su propia población que peleaban en contra de los romanos, como los celotes que les mencioné hace rato. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato fue puesto ahí por Dios para ejecutar su plan de crucificarlo. No lo puso el gobierno romano para eso, porque estoy seguro que en Roma el César ni en cuenta de lo que estaba pasando en la provincia de Judea. Ya ve, a veces el gobierno federal ni sabe lo que está pasando aquí en Tijuana. Me decía mi esposo que ayer ahí cerca donde yo vivo tenía una casa, una mansión, el exgobernador, y tenían cerrada la calle. Creo que el gobernador actual ya la trae en contra de él. Espero que la donen para algo si se la confiscan, porque muchos lo hicieron con el dinero del erario, ¿verdad?
Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Uy, o sea, tú como hombre no representas autoridad para mí. Lo que estás haciendo es un diseño de lo alto. Algunos piensan que Jesús se sometió a las autoridades romanas y a las judías. En ningún momento se sometió. ¿Por qué? Porque él solamente reconocía la única y verdadera autoridad, es Dios. Y yo creo que como iglesia nosotros es necesario que entendamos ese principio. No luchemos en contra ni organicemos sediciones en contra de los gobiernos que están. Porque sabe que a Jesús lo intercambiaron por otro que se llamaba Barrabás. Barrabás estaba acusado de sedición y de un homicidio. No lo acusaron de asesinato. Hubo una revuelta y salió un muerto. Y a él le cargaron el muertito, pues. ¿Sí? Y tal vez él se lo descabechó, pero no lo acusaron de asesinato. ¿Usted sabe la diferencia entre un homicidio y un asesinato? ¿No? Pues, si es asesinato es porque hubo premeditación, alevosía y ventaja. Un homicidio es si usted va por ahí por la calle y se le atraviesa uno y lo atropella, pues lo mata, y usted es un homicida. El otro atravesado y usted homicida. Eso es lo que pasa. Entonces lo habían acusado de homicidio y de sedición. Los gobiernos. Era una turba la que armó la sedición, y hubo trifulca, hubo catorrazos, salió un muerto y pues se lo colgaron a él. Y yo no sé si fue él, ¿verdad? Pero dicen que lo habían acusado de eso. ¿Sabe cuánta gente hay en la cárcel que le han acusado de delitos que no han cometido? Y no lo digo porque a lo mejor sea inocente o no, yo no sé. Pero sí sé que a muchos los meten porque pues, a alguien le tienen que colgar el paquete. Y él estaba ahí. Ahora, ciertas corrientes dicen que era parte de ese grupo de los celotes, porque que Barrabás. ¿Por qué? Porque pues estaba peleando en contra y estaban organizando porque querían derrocar el gobierno romano de la región de Judá, pues. En Judea querían echarlo fuera, pero eran más fuertes que ellos en ese sentido. Entonces, después de que le dijo esto, el verso 12 dice Jesús, desde entonces procuraba Pilato soltarle. No podía con la carga, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo lo que se hace rey, a César se opone. Estaban usando su propio sistema de gobierno. No, este se quiso ser mayor que César, se quiso coronar rey y se está oponiendo al César. Si tú lo dejas ir, a ti te van a colgar el asunto, que tú lo permitiste. Manipulando. Todo es pura manipulación. Mire, la autoridad es Dios. Si aceptamos otra autoridad sobre nuestras vidas, o aceptamos la imposición de la autoridad de los hombres sobre nosotros, perdimos el rumbo. Respete a todos. Respete a todos. No trate de rebelarse en contra del sistema del mundo, pero obedezca a Dios. Jesús obedeció al Padre en todo. Se sometió a la autoridad superior. El Espíritu lo estaba guiando. La palabra sonaba dentro de él porque él era la palabra. El testimonio lo cumplió y obedeció a la fe. Esas son nuestras autoridades. Esa es la única. No aceptemos imposiciones. Lucas 23:19, nada más para que usted compruebe de qué habían acusado a Barrabás.